Hola a todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Andrés de Generando Valor. Es un gusto para mí poder hacer estos videos para ustedes. A continuación vamos a crear un video sobre cómo activar nuestra aplicación Amazon Prime Video en nuestro Smart TV. Y esta vez lo vamos a hacer, como muchos nos han pedido, en horizontal el video, ya que el anterior que tenemos dentro de nuestro canal, con más de 300.000 visitas y con mucha aceptación y muchos agradecimientos, lo tenemos en vertical y entendemos que pues se ve un poco raro. Vamos a hacerlo en horizontal y este es el video de Amazon Prime Video, activando Amazon Prime Video en nuestro Smart TV actualizado. En este caso, normalmente nosotros recomendamos activar a través de la aplicación Amazon Prime Video, no podemos activar un dispositivo, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer a través de Google Chrome. Si no tienen Google Chrome dentro de sus smartphones, vayan a Google, al buscador, y colocan Amazon Prime Video. Amazon Prime Video. Cuando les aparezca Amazon Prime Video, le dan clic en el anuncio, en donde ustedes quieran, Amazon Prime Video. Y se van a los tres puntos suspensivos en la parte derecha superior, ¿sí? Que están por acá arriba. Vamos a ver si... No, vamos, ahí se ve. Los tres puntos suspensivos, ¿sí lo vieron? Y le dicen abrir en Chrome. ¿Sí? En la parte de abajo dice abrir en Chrome. Le dan a abrir en Chrome y se van a identificar. Entonces aquí hay un muñequito, como una especie de muñequito, le dan clic, le dicen identificarse con su cuenta actualmente de Prime Video, con su cuenta que han comprado con nosotros o con su proveedor. Vamos a pegar aquí el correo, voy aquí a colocar la clave, voy a pausar mientras tanto. Listo, aquí ingresamos a nuestra cuenta, le colocamos ya el correo y la contraseña. Vamos a iniciar sesión, yo le voy a decir aquí mostrar contraseña, bueno, recuérdame, para que me recuerde, iniciar sesión. Y ya inicia sesión dentro de nuestra cuenta Prime Video. Ahora lo que vamos a hacer es activar nuestro dispositivo Smart TV. Para eso tenemos que ir primero a nuestro Smart TV y ya les voy a mostrar, pero allá que estamos aquí dentro de la aplicación, dentro de la, bueno, aplicación no, dentro de la sección Prime Video, dentro de la Google Chrome de primevideo.com, vamos aquí a cuenta y configuración. Es muy sencillo. Cuenta y configuración. Aquí donde dice mis dispositivos y aquí le damos clic en registrar otros dispositivos. Pero primero vamos a ir a la aplicación de Prime Video. Ya mostramos el video. Un momento, voy aquí a entrar a Amazon Prime. Voy a pausar aquí mientras tanto para poder proceder en el Smart TV y mostrarles en la cámara. Listo, aquí donde dice Prime Video en el Smart TV. Primero pues descargamos la aplicación y la instalamos dentro de nuestro Smart TV. Vamos aquí donde dice identifícate. Identifícate. Y aparece una dirección email y una contraseña. Vamos a colocar vamos a colocar la contraseña que tenemos. Listo. Listo, aquí ya tenemos el correo y la contraseña en la pantalla de nuestro Smart TV. Le damos a dar donde dice iniciar sesión utilizando nuestro servidor seguro. Y entonces dice se requiere verificación de la cuenta. Tenemos inconvenientes con tu inicio de sesión en este dispositivo. Ve a primevideo.com/mytv para completar el inicio de sesión. Aceptar. Bueno, esa es otra forma de activar de activar. En este caso, como ya entramos atrás de Google Chrome, simplemente es entrar a la aplicación de Google Chrome, damos a aceptar y nos va a dar un código. Este código llama introduce tu código. Bueno, este código se renueva cada 2 minutos, creo, ¿sí? Entonces, para que vayan rápidamente al procedimiento que hicimos en Google Chrome y puedan colocar este código. ¿Listo? Ya les voy a mostrar dentro de la aplicación. Listo, listo. Ahora vamos a registrar otro dispositivo. Vamos a revisar el dispositivo
que nos apareció en pantalla hace un momento con un código de 6 dígitos. Vamos a colocar el código que aparece en pantalla, EQXHZ9, y le damos a ver donde dice registrar dispositivo. Inmediatamente cuando le demos registrar dispositivo, se va a cargar la pantalla de nuestro Smart TV, ¿sí? Se va a cargar la pantalla de nuestro Smart TV porque procesamos ya el código. Listo, aquí dice genial, el dispositivo está registrado en tu cuenta de Prime Video. En el Smart TV dice correcto, el dispositivo está registrado, este dispositivo está ahora vinculado a tu cuenta Amazon. Selecciona continuar para empezar a disfrutar de Prime Video, continuar. Nota, la configuración de control parental se puede establecer en primevideo.com/pin. Bueno, en fin. Y aquí sí puedo, y así, de esta misma forma puedo activar otros dispositivos, ya que esta cuenta es 3 pantallas. Sirve para 2 pantallas simultáneas y para otra pantalla que esté viendo otro tipo de contenido. Vamos a Smart TV. Listo, aquí ya aparece y le damos a dar continuar. Y ahí ya podemos disfrutar de todo el contenido de Amazon Prime Video. Esta aplicación es muy buena, es una de mis favoritas. En este momento me estoy viendo, ya voy por la 5ª temporada de House, son 8 temporadas. Y bueno, tiene también, así como Netflix, tiene contenido original. Es una aplicación que recomiendo bastante y aparte de eso no sufre de caídas, es renovable, es un servicio muy bueno.